10 de la mañana con 11 minutos, amigos, amigas, ante la sintonía, los métodos telefónicos totalmente habilitados, 089-313-775 y la línea convencional 278-2288. Vamos a retomar el diálogo con el abogado Arturo Clery, quien es asesor jurídico de la Universidad Estatal Península de Santa Cruz. Sí, señor, efectivamente, es necesario abordar, amigos, amigas de la sintonía, ya como hemos mencionado, casos en plena acreditación que se encuentra la Universidad Estatal Península de Santa Elena, y es importante cumplir, como mencionamos también en el anterior bloque de entrevista, con los parámetros, sugerencias o los indicadores que les hayan hecho como referencia a cumplir en ciertos parámetros. De hecho, abogado, ¿qué tiempo tiene la universidad o al cabo de qué tiempo tiene que cumplir ya con estas sugerencias o en todo caso los planteamientos que se le hayan hecho conocer a la misma? Permítanme hacer un recuento de lo que ha sucedido con el asunto de la acreditación de las universidades. La universidad hace aproximadamente 2 años pasó un proceso de evaluación. En este proceso la universidad fue categorizada y la colocaron en la E. Ahora, hace poco, acabamos de pasar un proceso de depuración. Y hay que hacer la diferencia. Usted sabe que 14 universidades fueron cerradas. Ha sido un proceso histórico. Yo soy muy lejos de ser correísta, pero hay que decir que lo ha hecho muy bien el presidente en ese sentido. Ha sido muy fuerte. O sea, después de un activo, en todo caso, hacer este tipo de evaluaciones para depurar ciertas universidades que no cumplían con ciertos reglamentos. Así es. La universidad tuvo que hacer unos cambios gigantescos, tanto así que la ley ordenaba que una vez que saliéramos de la E, obligatoriamente teníamos que pasar a la D. Por eso es que estamos en categoría D. Pero yo me atrevo a decirle que en este momento estamos en mejores condiciones que muchas universidades de categoría A. ¿En mejores condiciones que una de categoría A? Sí. ¿Por qué? Por los cambios que se han hecho en la universidad, en la planta docente, en la infraestructura y en elementos que a veces son difícilmente medibles o que el estudiante o el docente no se dan cuenta. El internet, materias sanitarias, acceso a personas con discapacidades, bibliotecas físicas, bibliotecas virtuales, etc. Entonces, los cambios son costosos, algunos, pero la universidad los ha hecho. La acreditación, que es la etapa que vamos a vivir próximamente, se espera que sea por el mes de noviembre, no llegue a diciembre De este año. Lo que quiere decir que vamos a recibir nuevamente la visita, les decía yo, del Sistema Nacional de Información, y nos van a pedir toda la documentación de la universidad, y luego vienen los evaluadores in situ. Es decir, va el equipo de 3, 4, 5 profesionales del área, docentes, y comienzan a revisar y a observar todo aquello que se le dijo en una primera instancia que nosotros supuestamente tenemos. Entonces ellos dicen, van con su agenda, con su ficha de evaluación y dicen, bueno, ¿tiene o no tiene? Sí tenemos, sí tenemos. En el caso de la judicialización que estábamos conversando, uno de los parámetros es, ¿tiene o no reglamento? Entonces nosotros decimos, sí, sí tenemos. ¿Reglamento? Esa fue una de las ventajas y de la fortaleza de las universidades con mayor número de años, como la Centenaria Universidad de Guayaquil. Usted va a la Universidad de Guayaquil y usted le pregunta, ¿tiene reglamento? Bueno, tiene un reglamento para todo. Ahí no falta ningún reglamento. Pero luego viene la siguiente pregunta y nos dicen, pero ¿se está cumpliendo el reglamento? Esa es otra cosa. Y ahí viene La pregunta principal. y entonces, ¿por qué este estudiante está pasando de año? ¿Por qué este estudiante sigue en el curso? ¿Por qué este estudiante fue matriculado? Lo que quiere decir que nos baja el indicador de incumplimiento del reglamento. ¿En qué parte, por ejemplo, se ha incumplido el reglamento? Por ejemplo, hemos tenido que matricular fuera de la fecha por orden judicial. Hemos tenido que inscribir estudiantes fuera de las fechas. Hemos tenido que tomar exámenes fuera de la semana, porque nosotros tenemos un reglamento que dice los exámenes se toman de tal fecha a tal fecha. ¿Ya? Y hemos tenido que tomarlos fuera de la semana de exámenes. Entonces, cosas como esas, cosas académicas, cosas administrativas mínimas necesarias para un orden constituido. Si no, la universidad fuera un caos. Preferiríamos esa universidad del siglo pasado, donde cada uno hace lo que le dé la gana, donde solamente se gradúa el que tiene padrino, donde no permiten entrar a los estudiantes de bajos recursos. No es posible. Yo no lo veo de esa forma, no lo creo posible. Increíble en todo caso, definitivamente.
Eso es lo que respecta a un remember, ¿no? De lo que fue la evaluación, cuando estuvo en categoría E, posteriormente se hizo la depuración y quedó en categoría, perdón, en categoría E estaba y ahora en categoría B. Cuando usted hablaba de la infraestructura, tenemos conocimiento de que cuando llegaron acá las personas que hicieron una visita o la inspección, indudablemente en infraestructura no había casi nada que reprochar, más bien creo que era una de las mejores equipadas, una que la mayor infraestructura tenía, a diferencia de otras que tenían mucho más tiempo y de años funcionando. La verdad es que la universidad es una universidad muy bonita, muy bien puesta. Yo le voy a comentar personalmente una anécdota que yo tengo, ¿no? Hace unos años atrás, cuando fui invitado a dar clases a la carrera de marketing, la semana que hicieron inaugurar las clases, yo venía de Guayaquil y me encuentro con una universidad vacía, desierta, que había sido que habían decidido postergar el inicio para la siguiente semana. Era la primera vez que yo pisaba la UCE y me llevé la mejor impresión del mundo. Una universidad, yo tengo 10 años de experiencia como docente en la Universidad de Guayaquil, y la Universidad de Guayaquil es sucia. Están rayadas las paredes, están garabateados y pegados papeles por todos lados, y da la impresión de que cada cual hace lo que le da la gana. Una universidad que usted ve el piso y está sucio. Me duele, cuando digo esto me duele, porque es una universidad a la cual yo amo, en la cual yo he dejado 10 años de mi vida. Pero cuando vine a la UCSE, yo me encontré con un espacio limpio, pintado, bonito. La universidad tiene la piscina, las canchas deportivas, tiene las bibliotecas, poco a poco siempre va creciendo. La universidad se encuentra en óptimas condiciones para recibir a los estudiantes. Esto no obsta de que nos falta. Una de las observaciones, que voy a contar una infidencia, una de las observaciones, por ejemplo, y se nos pasó por alto, haber pintado en el parqueadero la señalética que indica dónde deben estacionarse las personas con capacidades diferentes. Entonces, pues, eso también es parte de las observaciones, ¿no? Así es. Entonces, estas cosas pequeñas aparentemente son importantes. Entonces, la universidad en eso tendrá que ir mejorando. La universidad tiene acceso a rampas, por ejemplo, para sillas de ruedas en todas sus edificaciones. Y tiene también la señalética, pero no se pintó en el parqueadero. A alguien se le pasó, a alguien se le olvidó. Todos somos importantes, somos un equipo de trabajo. Decían otros, incluso yéndose más allá, que en caso de que en alguna noche se vaya la luz, debería haber pintado en los pisos, así como tienen en los aeropuertos, ¿no? No sé cómo se llama esta clase de pintura que brilla en la oscuridad con una mínima luz luminosa, de tal manera de que en caso de que se vaya la luz en una noche, todo el mundo pueda salir de sus vehículos o caminando con tranquilidad. Esto obviamente es caro. Entonces, pero la universidad deberá hacerlo y debe hacerlo. La universidad en realidad es una universidad diferente hasta la de hace unos 3 o 4 años atrás. Es una universidad que está evolucionando. No sé si de pronto también, pregunto, quizás, se contemple también sectores o sitios de evacuación en casos de eventos adversos que se presenten. ¿Han trabajado ustedes en coordinación con otras instituciones en caso de la Secretaría Nacional de intervenir en estos aspectos? No se ha trabajado, no ha habido un seminario precisamente en ese tema, pero sí hay en los mapas que están en la entrada de la universidad, por ejemplo, lugares donde la gente tiene que reunirse en caso de alguna eventualidad catastrófica, ¿Tienen ¿no? zonas seguras? Estuve escuchando, se va a realizar dentro de unos 15, 20 días, creo, escuché en la universidad una evacuación, un simulacro de evacuación, de tal manera que podamos estar tanto los funcionarios, la gente que trabaja en la universidad, los docentes, los estudiantes, seguridad en ese sentido, ¿verdad? Hace poco hemos firmado varios convenios interinstitucionales. Estuvo el BUS de la Asamblea Nacional, estuvieron representantes de la Federación de Abogados del Ecuador, hemos firmado un convenio hace poquito también con el CONCET. Entonces, tenemos firmado más de 30 convenios con universidades del Ecuador, tenemos firmado convenios con los colegios de la provincia, de tal manera que la universidad es un ente que se mueve, que evoluciona. Tenemos relaciones académicas, educativas, sociales con la mayoría de instituciones de la provincia y del país.
Han habido varios seminarios importantes, nacionales e internacionales, de diferentes carreras. Y es un constante trabajo que hacen los decanos, directores de escuela y directores de carrera dentro de ellos. Bueno, en todo caso hemos dialogado, amigos y amigas de la sintonía, con el abogado Arturo Klein. Definitivamente el tema es importante, que atañe a toda la colectividad de estar informadas y conocer sobre esta situación, en lo que respecta también a la judicialización de la educación superior, un remember de lo que fue la evaluación, en la que estuvo como categorización la universidad, en la que posteriormente la depuración subió a la D y se encuentra en todo un proceso hacia la acreditación. Hemos analizado también el problema de ciertos estudiantes que han pasado el porcentaje de faltas establecidos en los reglamentos internos de la UCSE, que son el 15%. Comentábamos con usted, estimado abogado, que antes, estamos hablando de cuando, unos 3 o 4 años atrás, cuando también nosotros en ese entonces éramos todavía estudiantes que estábamos por salir de SAE, era el contemplar el 30%. ¿En qué momento cambió? ¿Usted tiene conocimiento de por qué cambió? ¿Cuáles eran los motivos y desde cuándo? Así es, licenciada. Mire, yo le decía a usted que todo es perfectible y efectivamente era el 30% y bajó al 15% por decisión del Consejo Superior. El Consejo Superior. Sí. En el Consejo Superior ustedes tenían como estudiante, tienen como representante a 2 estudiantes. Ellos, en primera instancia, serían los llamados para llevar este tipo de temas a instancias como esta. En todo caso, cualquiera lo puede hacer por una solicitud. Yo le he pedido a los estudiantes de la carrera de Derecho, le he pedido a los estudiantes de la Facultad de Educación, de que si ellos no están de acuerdo con el 15%, si ellos consideran que es muy poco, argumentenlo. Para eso está la universidad, para sustentar ideas. Y lleven una propuesta ante el seno del Consejo Superior para cambiarlo. Permítame comentarle una cosa final sobre la reglamentación del CES y del CEACE con la universidad. Ya tenemos un nuevo reglamento que viene de parte del Consejo de Educación Superior sobre la categorización de las universidades. La categorización, dice la ley, dice que las universidades van a ser docencia con investigación, solo docencia y educación continua. Y el reglamento dice que para hacer docencia con investigación tenemos que tener 70% de planta docente con PhD, con doctorado en filosofía doctor. 70%. ¿Cuántos tienen aproximadamente hasta los actuales momentos que metimos de abogado? No sé el porcentaje exacto, pero es muy por debajo. Sí. Luego dice que para hacer solo docencia se necesita el 40% de profesores que tengan PhD. También estamos muy por debajo. Entonces, dentro del Ecuador, me atrevo a decir que la gran mayoría de las universidades vamos a tener que acogernos a educación continua. Por ahora, le decía yo que muchos docentes de la universidad que están por volver con sus títulos de doctorado, y poco a poco la planta docente que está estudiando en el país también va obteniendo sus títulos de maestría y doctorado. De tal manera que podamos ir subiendo y ser docencia con investigación que fuera de gran éxito. ¿Cuál es la diferencia? Sí, que es interesante Sí. la diferencia entre lo que es educación continua con docencia e investigación. En docencia con investigación, sobre todo una de las mayores diferencias es que ahí estamos hablando de una universidad que puede entregar títulos de 4º nivel. Entonces la UCSE no lo va a hacer. La UCSE tiene que seguir con carreras siempre y cuando estas no afecten a la salud, dice el reglamento, y a la sociedad en general, ¿no? Por carreras esas se pueden considerar como medicina, que no tenemos, y algunos hablan incluso de la carrera de enfermería. No existe. Sí hay enfermería actualmente, sí, pues. Habrá actualmente, pero habría que luego conversarlo con el Consejo de Educación Superior si es que afecta de alguna forma al hecho de que seamos educación continua. Abogado, justo ahora que tocó el tema de las carreras, en la evaluación que se realizó, también se depuraron algunas carreras, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas carreras aproximadamente se depuraron? El CEACES ordenó que se cierren 5 carreras de la UCSE. ¿Por qué motivos se cerraron? O más bien, no que se cierren, sino que no se vuelvan a abrir, temporalmente a lo menos, porque los estudiantes de estas carreras no cumplieron con las mínimas calificaciones requeridas para poder pasar. Mire, la UCSE se preparó de acuerdo a la evaluación en la que nos estuvimos hace 2 años. Cuando vino la depuración, el 100% que representaba la evaluación en la cual nos habíamos preparado, y por favor, atención en esto porque no es complicado, pero debemos tenerlo bien claro, ¿no?
La UCHE se preparó en ese 100% de hace 2 años en la evaluación. Viene este segundo momento de la depuración y ese 100% se convierte en el 50% de la evaluación, de depuración. Usted me preguntará entonces, ¿cuál fue el otro 50%? Nosotros nos habíamos preparado según como nos habían evaluado. Si a mí me colocaron en categoría E, y este es uno de los argumentos que se daban en su momento, si a mí me colocaron en categoría E de esta manera, a mí me deben sacar de la misma forma de la categoría E. Es lo que pensamos. Es lo que pensábamos, se argumentaba. ¿Qué sucede? Como vino una depuración en un segundo momento, el 100% en el cual nosotros nos habíamos preparado bajó al 50% y el otro 50% se realizó en un examen para los estudiantes. Estudiantes, claro. En ese examen de los estudiantes, el 70% fue de conocimientos específicos de su materia, de su carrera, de su preparación, y el 30% fue de conocimientos generales. ¿Ya? Y así se sumó. En esos exámenes, los estudiantes de estas 5 carreras salieron mal. Por lo tanto, el Consejo de Educación Superior y el CEACES ordenaron la suspensión temporal de estas 5 carreras, que no se vuelvan a abrir. Obviamente tenemos estudiantes que actualmente están pasando años en estas carreras y ellos se van a graduar. Ellos sí, o sea, las personas que Sí. estuvieron los primeros años van a terminar Sí, su carrera. tienen que terminar su pero carrera. ya no se va a abrir más de... Por ahora no, Ah, ya, esa fue la orden. Ya. Entonces, ahí tenemos uno de los resultados negativos de la evaluación y de la depuración que acaba de pasar. Estos resultados se deben, digo yo, a estudiantes faltones, a estudiantes que no cumplen con el reglamento, a estudiantes que no estudian, que no rinden los exámenes cuando deben ser. Estos son los resultados que tenemos. Entonces, es parte del proceso académico que la UCHE tiene que ir subiendo. Claro que sí. Y ahora, para que estas carreras se vuelvan a abrir, o a reabrir en este caso, ¿cuál es el proceso que tienen que seguir? Mire, estamos pensando que cuando ellos sean vuelto evaluados, la ley dice que para cerrar la carrera tienen que haber salido mal 2 años seguidos. Ya. Esta es la primera Y evaluación. esta es la primera evaluación, por lo tanto vamos por una, Claro. no son 2. Pero como era tan duro el proceso, se mandó a cerrar de una vez. Y nosotros hemos acatado la decisión. Para abrirla, una de las estrategias de la universidad es que estos estudiantes, cuando sean nuevamente evaluados, tienen que salir bien en sus exámenes. Pero sobre todo, y esto es lo más importante, sobre todo si yo quiero reabrir una carrera, esa carrera debe ser acreditada. Y ese es el secreto, ese es el gran secreto. No voy a poder abrir una carrera si esta carrera no es acreditada. Porque viene un tercer momento, le decía yo, en noviembre, diciembre de este año, que es la acreditación, pero luego viene un cuarto momento el próximo año que se llama acreditación de carreras. El momento de noviembre se llama acreditación institucional. Si nosotros salimos bien en la acreditación institucional, que sí lo vamos a salir, en la acreditación de carreras el próximo año vamos a tener ya una base, de tal manera que todas las carreras deben asentarse en esa base y comenzar a trabajar en función de sus necesidades propias, de las características inherentes a cada una de estas La carreras. acreditación de estas carreras depende de la evaluación de cada uno de los estudiantes. Bueno, habrá que ver qué programa de evaluación nos presenta esta vez el SEACES. Ya. Pero obviamente pensamos que también viene con una evaluación de estudiantes. Claro. Puede ser, no sería lo lógico pensar eso. Escuché por algún medio televisivo, me parece, al director, el presidente del SEACES, y él decía lo siguiente: es tan fácil ver los indicadores, es tan sencillo observarlos, que yo simplemente con la lectura de la ley ya he podido obtener unos 50 indicadores. O sea, vamos a la ley. ¿Qué dice la ley? Y ahí están los indicadores. No ha pegado la ley, ¿no? Así es. Cumpliendo, Más, cada uno como de le decía los hace un momento, lo que dice la ley debe ser el mínimo para que la universidad esté dentro del proceso legal, dentro de las instituciones de educación superior. Luego, lo que va encima de eso son los indicadores. Si la ley me dice que yo debo tener 60% de profesores a tiempo completo, 60%, bueno, yo digo, cumplo la ley. Pero si yo quiero ser una universidad de calidad, Claro. busco el 80, el Claro. 90 y el 100%. 100%. Si la ley me dice que yo debo tener 70% de profesores con maestría, bueno, 70% mínimo.
Pero yo como universidad busco el 80, 90 y el 100%. Claro, no solamente es el hecho de cumplir, lo que es estipulado, no ir más allá, Vanessa. Perfecto, queremos agradecer la intervención del abogado Arturo Clery, pues, quienes hemos estado tomando temas muy importantes con respecto también a lo que pasa en la Universidad Estatal Península de Santa Elena. Con esto nos vamos a la pausa respectiva y retornamos con más información. Muchas gracias. Gracias, abogado. Muy gentil. Todas las palabras de eso. Está sudadita. ¿Qué mujeres me han hecho? Me he hecho reír. ¿Qué pasó? Ustedes No, está me- bien, Me hagan perjudicar. Muchas gracias. ¿Qué era lo que vibraba? Yo decía, oye, ¿qué? Yo buscando por aquí, no, y decía, ¿qué es lo que insulta? Pensé que era el celular.